Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Hoy os tengo preparado un programa que va a hacer las delicias de muchos de vosotros, que sé que estáis interesados en todo el tema del contacto extraterrestre y lo que tuvo, lo que nos ha dado a nuestra civilización. Hoy os vengo a hablar de ingeniería inversa, una palabra, una expresión que precisamente yo fui el primero en traducir del inglés. Y de hecho, bueno, pues vertí las informaciones más importantes acerca de tecnologías que se obtuvieron a partir de ovnis estrellados. Y bueno, alguno creerá que esta información, bueno, pues ya la conoce, porque voy a hablar de cosas que incluso yo he contado en el libro extraterrestre, que bueno, básicamente empecé a buscar tecnologías cuyo origen no estaba claro. No estaba claro quién había sido su inventor y quién no. Y bueno, pues ya con lo que sabía, entonces deduje que debían haber venido de esa ingeniería inversa, cosa que ahora se va a demostrar a través de estos documentos que ha filtrado Ariel y que tenéis que contextualizar en lo que está sucediendo. Ahora, a principios de mayo, lo que ha sucedido en estos meses previos, incluso el año pasado, con esas comisiones parlamentarias, las que abiertamente ya se ha dicho que ha habido contacto extraterrestre, que se han recuperado platillos, que se han recuperado cuerpos y también que se va a contar tecnologías secretas que se tenían. Todo ese es el contexto para estas revelaciones del tuitero Ariel, que como sabéis, pues es Q, es otra forma de llamar a Q, otro disfraz. Y bueno, lo que tiene de particular, lo que vais a ver a continuación, es que el estilo y el contenido. Es decir, por mucho que alguno de vosotros hayáis leído cosas de estas, igual que yo, da unos datos desconocidos hasta el momento con una precisión que solo pueden venir de un lado, es decir, de los servicios de inteligencia militares. Y hay otra cosa importante que, además del contenido en sí mismo, que es absolutamente histórico, es el estilo. El estilo, bueno, pues uno que ya tiene experiencia de, como sabéis, tantos años, pues la manera que está escrito, veréis que, bueno, pues son apenas 6 o 7 párrafos cada una de las tecnologías a las que se dedica, es como fichas, como una especie de resumen de todo lo que ha sucedido. De esa manera se hace muy narrativo, muy ameno y va al grano. O sea, digamos que esto es lo que va, la historia que se va a escribir acerca de algunas tecnologías y sobre todo el descomunal progreso que hemos tenido desde la segunda mitad del siglo XX. Y como vengo yo diciendo desde hace años, desde que publiqué el libro Extraterrestres, que podéis comprar escribiendo aquí a rafapal69@gmail.com, bueno, pues en realidad no ha habido tal progreso per se humano más que una copia, es decir, luego ha habido que hacer ingeniería inversa, como vamos a ver a continuación, pero ese supuesto progreso humano ha sido en realidad una donación de estas civilizaciones avanzadas, o más bien se ha obtenido de aquella manera. Así que comenzamos con la fibra óptica. Vais a conocer por qué tenemos fibra óptica. El origen está en el incidente de Roswell. Ya sé que muchos lo sabéis, pero que va a haber cosas nuevas, tranquilos. Ya sabéis, 1947, julio de 1947, Nuevo México, Estados Unidos, en el condado de Chávez, se recupera una nave de la civilización Zeta Reticuliana, es decir, los restos de una nave. Detalles. Se recuperaron estos restos que, bueno, la chatarra, diríamos, que eran translúcidos, de hilos como filamentos capaces de transmitir luz, señales de luz, con pérdida ceros a largas distancias. No eran de cristal, sino de una aleación cristalina desconocida para la ciencia terrícola en ese tiempo, compuesta de oxígeno, de una mezcla de sílice y de oxígeno, de celosía de oxígeno, añadida con trazos de elementos que se parecían al yttrium y al germanium. Estos filamentos fueron
objeto de ingeniería inversa, que para que no lo sepáis, pues es volver a, digamos, desarmar el objeto para ver de qué está compuesto y reproducirlo en la base de Wright-Patterson, base aérea, en Dayton, Ohio, ya sabéis, donde se produjo el encuentro entre Eisenhower y los extraterrestres, que, bueno, bajo la operación, digamos, de desinformación Blue Book, tuvo el nombre de Operación Luminosa, Luminius. En el año 1953, los laboratorios Bell, bajo la supervisión del DARPA, replicaron las propiedades de esta transmisión de la luz material extraterrestre usando cristal basado en sílice, lo que llevó a las primeras patentes de fibra óptica en 1956 por el físico Narinder Singh Kapani, que es su verdadero nombre, que es el que aparece en Wikipedia, documentado en la patente tal. Comentario. El científico que aparece como inventor de la fibra óptica, en realidad lo que hizo fue copiar lo que había encontrado en esa nave, o sea, hacer ingeniería inversa. Testigos claves de este evento, el famoso coronel Philip Corso, autor del Día después de Roswell, o sea, que verifica que esta es una fuente fiable, que manejó los filamentos, el doctor Marcel Vogel, ya muerto, un científico de la IBM, que analizó su estructura molecular. El impacto, bueno, pues ya sabéis que todas las telecomunicaciones globales van ahora a través de fibra óptica y permiten el Internet de alta velocidad y la transferencia de datos. Pero, sin embargo, no se llegó con esa ingeniería inversa a la eficiencia del diseño de esos cables, porque solo llegan al 99,7% de la retención de la luz. O sea que no es igual, no llega a la capacidad que tenía el dispositivo extraterrestre. Información censurada. El Pentágono suprimió informes de la composición de los filamentos no terrestres, falsificando los análisis metalúrgicos para poder decir que habían sido productos de, bueno, pues de experimentos soviéticos. Desclasificados documentos de 1978 del MJ-12, ya sabéis, el Majestic 12, confirmaron el origen extraterrestre, pero fueron silenciados bajo los protocolos de seguridad nacional. Aquí vamos con la tecnología del transistor. Hago un paréntesis, yo ya conté que aquí participó el padre de Steven Spielberg. Y yo ya deduje que el padre de Steven Spielberg, Arnold Spielberg, había estado en el MJ-12. Y aquí confirman que, por cierto, de aquí es de donde viene la tecnología del ordenador. Vamos con el origen. El origen está en el Área 51, también llamada Groom Lake, en Nevada, Estados Unidos. Ahí ponen las coordenadas que, bueno, siguió a los análisis de la nave recuperada entre el año 48 y el 52. Estamos hablando de la misma nave de Roswell. No, perdón, es otra nave. Es una nave arturiana que fue tumbada cerca de Aztec, Nuevo México, en marzo del 48. Este también es otro acontecimiento famoso. Detalles. La nave arturiana contenía una matriz computacional de germanio basado en microcomponentes, cada uno más pequeño que un pelo humano, que funcionaba como puertas lógicas que eran capaces de cambiar al estado cuántico, sus capacidades al estado cuántico. La ingeniería inversa se llevó a cabo en las instalaciones de Lockheed Martin, ScanWorks y ScanWorks, que es de Lockheed Martin, en los laboratorios Bell bajo el proyecto Sigma, una operación secreta del MJ-12. Los nombres reales que estuvieron detrás de esa ingeniería inversa fueron el doctor John Bardeen y el doctor Walter Brattain. Ambos fueron
galardonados con el Premio Nobel de 1956, que adaptaron esta tecnología extraterrestre en el primer transistor patentado en el año 48. Los circuitos extraterrestres operaban bajo un sistema no binario usando el método trinario, que ya sabéis que aparte del 0 y el 1 hay otro estado que llamamos el no se sabe, que es el cuántico. Pero como en aquel momento no sabían reproducirlo, lo simplificaron al código binario. Sin embargo, el concepto central sí que es una amplificación miniaturizada de lo que encontraron ahí en el platillo. Testigos claves tenemos a el general Nathan Twining, que era miembro del MJ-12, a Vannevar Bush, otro científico, también parte del grupo MJ-12, nada que ver con los Bush, por cierto, a pesar del apellido, que documentó el diseño de los circuitos no humanos. El impacto, bueno, pues ya sabéis, los transistores son la columna vertebral de toda la electrónica moderna, comenzando por los ordenadores, los teléfonos inteligentes, los circuitos integrados. Este diseño arturiano aceleró la capacidad de computación humana en al menos 50 años, sobrepasando o saltando lo que hubieran sido décadas de desarrollo teórico. Esto lo que quiere decir es que, básicamente, yo creo que se entiende, pero gracias a eso avanzamos 50 años de golpe, ¿vale? O sea, todo lo que nos hubiera llevado a investigación y tal, al encontrar esos restos y haciendo ingeniería inversa, pues dimos un salto de 50 años. Evidentemente, todo esto lo están contando por algo que voy a decir al final. Información censurada, el accidente de Aztec fue borrado de los registros públicos y a los testigos se les coaccionó para que se mantuvieran en silencio por la CIA, los hombres de negro, ya sabéis. Un memorándum del año 1950 del FBI, desclasificado en el año 2010, hacía referencia a circuitería no humana, pero se tachó brutalmente. El código trinario todavía permanece clasificado y se mantiene en unos archivos secretos del DARPA. Apuntad lo del DARPA todo el rato. Aquí viene el Kevlar y los polímeros avanzados. El Kevlar es un tejido que se utiliza para los chalecos antibalas. El origen está en el incidente Kecksburg, sucedió el año 65, en diciembre de 65, en Kecksburg, Pensilvania, en Estados Unidos. La fuente extraterrestre fue una nave pleiadiana de poco peso, armor, espera, esto de armor, armadura me parece que es, de una nave con forma de campana. Estas también fueron muy famosas en su época. Detalles. El casco de la nave fue revestido de un polímero resistente al impacto, flexible, con una estructura molecular que se parecía a una seda de araña, pero mejorada o, ¿cómo se diría? Sí, mejorada con nanotubos de carbono. Podía resistir 10.000 sí de fuerza, mientras que pesaba menos de 0,1 gramos el centímetro cúbico. Recordad que estamos hablando del tejido de los chalecos antibalas. Y bueno, pues digamos que está hablando de los tejidos sintéticos, en realidad. Todos los polímeros, pues imaginaos, pues seguramente tiene que ver con estos tejidos que se utilizan en alta montaña, en fin, resistentes al agua, todas estas cosas. La empresa DuPont, bajo un contrato secreto con el Departamento de Defensa, el Gore-Tex, estaba pensando también en Gore-Tex, analizó el material en su centro de experimentación en Wilmington, Delaware, y el químico Stephanie Kwolek, que es su verdadero nombre,
lo sintetizó a la versión humana Kevlar en el año 71. Eso quiere decir que lo que se encuentran ahí es siempre más potente que lo que el ser humano logra hacer, porque no tenemos conocimiento, ni siquiera los mejores científicos, para rehacerlo, para hacer la ingeniería inversa al 100%. El polímero pleiadiano usaba un mecanismo de autocuración, es decir, que se regeneraba, catalizado por energía cinética, una cualidad todavía imposible de replicar por humanos. Así, su ratio de peso frente a resistencia es una imitación. Consigue solo 3.620 MPa de resistencia comparado con el material Alien, que tenía 12.000 MPa. Testigos clave: Jesse Marcel Jr., que fue uno de los testigos de Roswell, aparece en mi libro, al que se consultó sobre materiales similares. Robert Sarbecker, un físico ya muerto, que confirmó que los polímeros no eran de origen terrestre en el año 83, y el impacto es que Kevlar se usa en los chalecos antibalas, en compuestos aeroespaciales y en ropa militar. Su rápido desarrollo desde el año 65 al 71 fue dirigido por tecnología extraterrestre y no fue una innovación orgánica humana. La nave de Kecksburg, lo que hicieron fue contar que era una nave soviética, un satélite soviético. El reporte, el informe de la NASA del año 2007 del incidente omite el análisis del polímero y que se recuperaron ejemplos que fueron secuestrados en la base de Wright-Patterson. Testigos locales incluyen al bombero James Romansky, que contó que había habido hombres de negro confiscando evidencias. El GPS y la navegación satelital, que muchos dicen que no tienen que ver con los satélites, pues aquí vais a ver de dónde viene la cosa. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con el incidente de Rendlesham, que lo voy a poner por aquí porque es interesante el recordarlo. Este incidente sucedió en el año 80 y se informó, de hecho aparece en mi libro largamente, pero lo que yo no sabía es que se habían recuperado un código que es de donde sale esta tecnología. Este es el código que se recuperó, fue un contacto extraterrestre en Inglaterra, en el bosque de Rendlesham, y el tal Jim Penniston, pues, que era un sargento de 26 años, parece como que recibió una comunicación extraterrestre que le llevó a los códigos de los cuales salió la tecnología GPS. Sucedió en Suffolk, England, y la fuente fue una nave de origen sirio de la estrella, ¿no? No de Siria en el Oriente Medio, que salió de una nave triangular, ¿vale? Los detalles. La nave emitía un pulso electromagnético, una señal de pulso electromagnético que se sincronizaba con el campo geomagnético de la Tierra, creando un mapa en tiempo real 3D de la superficie del planeta con una exactitud más allá, o sea, por debajo del metro. O sea, la exactitud era de centímetros. O sea, eso es lo que vio el tipo. El sistema usaba un enrejado de probes, no sé si se refería a satélites orbitantes invisibles al radar humano como puntos de referencia. Está hablando de la tecnología de triangulación del GPS que ya todos conocemos, pero claro, estamos hablando de 1980, todavía no se usaba. O sea, es que yo me acuerdo cuando comenzó a usarse el GPS. Como veréis, fue muy poco después de que se recibiera por esta
civilización extraterrestre. El personal militar británico y estadounidense siempre están juntos, incluyendo al coronel Charles Hutt, que fue el nombre real documentado en los informes desclasificados. Recuperaron señales, datos de señales. La tecnología pasó por ingeniería inversa en los laboratorios nacionales Sandia, en Albuquerque, Nuevo México, bajo el proyecto Stargate. En el año 83, la Fuerza Aérea Norteamericana lanzó sus primeros satélites GPS que replicaban el sistema trilateral de Sirio, por cierto, la Comisión Trilateral. El uso civil del GPS se liberó en el año 95 usando 24 satélites, que era una copia directa de este enrejado alien, que es lo que había visto. Lo que había visto era, imaginaos la Tierra, que está pues rodeado de 12 satélites y, claro, para ocupar todo ese espacio y poder mandar la señal de dónde está a través de la triangulación. Seguro que muchos lo conocéis todo esto. Los testigos claves fueron el sargento Jim Penniston, que es su nombre real, que tocó la nave y recibió el código binario donde se detallaba la tecnología de navegación. El doctor John Schwessler, ingeniero espacial, que analizó la modulación de la señal no humana. El impacto, pues ya sabéis, mal que les pese a esas gentes que con la mente plana, pues el GPS permite la navegación, los barcos, smartphones, operaciones militares. Su precisión proviene de estos algoritmos de Sirio que lo que hacían es utilizar la dilatación selectiva del tiempo, relativista del tiempo. Un concepto que los humanos todavía no habían llegado a comprender en 1980. La información censurada, el código binario de Rendlesham, codificado en el año 2010 por Penniston, fue suprimido por el MI6 y la NSA. El código al completo, los datos del código al completo, revelan protocolos de navegación interestelares que permanecen clasificados en los archivos de la OTAN de tipo Cosmic Top Secret. Es decir, señores, que ahí están las claves para hacer esos viajes interestelares, de esa comunicación. Evidentemente lo están diciendo para que se os pongan los dientes largos y veréis el vídeo que voy a hacer mañana. O sea, el día después de que publique este artículo, este vídeo. Las baterías de ion litio. Bueno, pues otra cosa que es a la orden del día y que ha venido de origen extraterrestre. El origen está en la base Dulce, Nuevo México, en Estados Unidos, entre los años 79 y 85, y su fuente extraterrestre fueron unas células de energía de los reptilianos, bueno, que colaboraban con los humanos en esa base. Sabéis que Phil Schneider contó que hubo batallas porque, bueno, no se entendieron y, bueno, pues básicamente recuperaron esas células que utilizaban los extraterrestres y las replicaron. Detalles: tecnología reptiliana usada en esta matriz de sulfuro litio encapsulado en membrana parecida al grafeno. Por cierto, el grafeno no necesariamente es malo, es simplemente un catalizador, un multiplicador de cualquier característica, sea mala o buena, que conseguían densidades de energía de 1200 vatios por kilogramos, sobrepasando las baterías humanas. Estas células se recargaban autónomamente a través del ambiente, a través de estos campos de electromagnéticos. Esta característica no se ha replicado todavía. Ejemplos fueron obtenidos durante este conflicto, como os he dicho, del año 79 entre los extraterrestres y los humanos en Dulce, del cual fue testigo el oficial Tomás Castelo, que es el verdadero nombre, del cual no se sabe nada desde el año 80,
y fueron llevados al Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México para ser analizados bajo el proyecto Project Blacklight. En el año 91, Sony comercializó la primera batería de ion litio usando unos cátodos de óxido de cobalto inspirados en este diseño extraterrestre. Las modernas baterías consiguen 250 vatios el kilo, una mínima parte de la capacidad que tenían los reptilianos, o sea la tecnología de los reptilianos, o sea que ellos estaban mucho más adelantados, o siguen estando. Testigos claves: Paul Bennewitz, un ingeniero que ya está muerto, el Phil Snyder, el geólogo que ya está muerto también, del cual os he hablado y que nos contó de aquel incidente, y el impacto, bueno, pues ya sabéis, para los teléfonos inteligentes, los vehículos eléctricos, el mantenimiento, o sea, de energía para poder almacenar, el almacenamiento de energía. Su rápida adopción en los años 90, pues evidentemente se hizo a través de esta tecnología electroquímica derivada de los extraterrestres. Información censurada. El conflicto de Dulce se ocultó como si fuera un estudio geológico. Por eso lo de las bombas y tal fue lo que contaron. Fotografías del año 1980 del tal Castello de estas células fueron confiscadas por los servicios de inteligencia del ejército. La capacidad de recarga autónoma de estas células, estas baterías, permanece clasificada y lo tiene el DARPA en el proyecto Prometheus. Y por último, la tecnología de ordenadores cuánticos. El origen está en otro suceso acaecido, en este caso en Australia, en las instalaciones de Pine Gap entre los años 87 y 92. La fuente fue una nave de origen andromedano, donde estaban estos procesadores cuánticos, que fue recuperada después de un estrellamiento de una nave en Alice Springs en 1987. Los detalles: el procesador andromedano usaba qubits superconductores entrelazados cuánticamente a través de múltiples dimensiones que realizaban cálculos de 10 por 15 operaciones por segundo, muchísimo más allá de los sistemas binarios. Esta tecnología pasó por ingeniería inversa en los laboratorios de Pine Gap, una base de uso conjunto australiano-norteamericano, evidentemente secreta, bajo el nombre de Project Echelon. Acordaos que la red Echelon era una red de espionaje masivo, conectada con Five Eyes. En el siguiente vídeo que haga después de esto vais a entender más todavía. Los nombres reales de las personas involucradas fueron el doctor David Deutsch, un físico de Oxford que fue consultado por el tema de los algoritmos cuánticos, el doctor Peter Shor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que desarrolló el algoritmo Shor, inspirada por la lógica extraterrestre, o sea, por lo que habían encontrado ahí. La IBM, en el año 88, realizó el primer prototipo en ordenador, y en el año 2019 el proyecto de Google Sycamore, de procesador Sycamore, prácticamente era una réplica del diseño de este qubits andromedano que estamos comentando. Pero, para que veáis la potencia de lo que ha conseguido Google, es de 53 qubits en comparación con el prototipo de los aliens, que tiene 10.000. Testigos clave: John Lear, que fue un muy famoso whistleblower del tema ufólogo, un aviador que trabajó pues, con estas empresas privadas, pero que realizan ingeniería inversa, que fue quien filtró estas actividades en Pine Gap. El doctor Eric Davis, un físico que analizó el entrelazamiento cuántico no humano en 1990. El impacto: pues todo el tema de los ordenadores cuánticos son muy importantes para la criptografía,
tanto para crear, para saltarse, para realizar hackeos, como para evitar la inteligencia artificial, evidentemente, y la ciencia de los materiales. Los sistemas humanos son únicamente imitaciones incapaces de replicar este entrelazamiento multidimensional, que es la siguiente tecnología, digamos, a la que nos tenemos que dirigir. Información censurada: el accidente de Alice Springs fue reportado como si fuera la caída de un meteorito, y los esquemas del procesador están clasificados bajo protocolos ultra secretos de Five Eyes. Acordaos que he dicho Echelon, Five Eyes. Ya sabéis, Five Eyes, las 5 agencias de inteligencia anglosajonas que trabajan en común: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Y está guardado en un data center de la NSA en Utah. Te dice hasta dónde está. Y luego la tecnología de invisibilidad. Los aviones ya conocéis que esto, en su día, cuando lo conté, fijaos, en el año 2008 eso era secreto y ahora ya está abierto. O sea, aquí lo estaba contando como si fuera una cosa, hubiera sido una cosa de, digamos, de locos, de los ufólogos. Hoy día ya está reportado, o sea que hemos avanzado, y aquí te dice de dónde sacaron esa tecnología. El origen está en las montañas, en un accidente que hubo en el año 73 en las montañas Tehachapi, en California, Estados Unidos. Fue una nave de Orión que era capaz de absorber el radar, la piel, radar absorbing skin from a cigar-shaped craft. Una nave tipo cigarro, y era capaz de absorber pues, el radar para que no le descubriera. Detalles: el casco de la nave fue revestida de un metamaterial que doblaba las ondas electromagnéticas, haciéndolas invisibles al radar y al infrarrojo. El material usaba una celosía enrejada, fractal, de boro y de isótopos de níquel y borón que absorbían el 99,99% de la radiación. Se hizo ingeniería inversa en los laboratorios de Lockheed Martin en Palm Dane, California, de ahí te dice de dónde, bajo el proyecto Hate Blue, y los encargos fueron el ingeniero Ben Rich, que es su nombre real, era su nombre real porque ya está muerto, que era el director de Skunkworks, que supervisó pues, la creación del avión F-117, que se patentó en 1980. Dice que esta tecnología actualmente consigue una absorción de radar del 90%, es decir, no al 100% y mucho menos que el 99% que conseguía el prototipo extraterrestre. O sea, proveniente de Orión. Los testigos clave, pues el famoso Bob Lazar, que ya habló de esta tecnología en los años, principios de los 90 creo que fue. Ya sabéis que estuvo en el Área 51 trabajando. El famoso Hal Puthoff, físico, que estudió las propiedades de los metamateriales para conseguir doblar las ondas. Y bueno, pues esta tecnología ya se está empleando abiertamente en aviones como el F-117, el B-2 Spirit y el F-35, y está revolucionando la aviación militar. Información censurada: bueno, pues este accidente fue tapado como si fuera un globo meteorológico, y los ejemplos fueron llevados al Área 51 y sus reportes, o sea, los análisis de esos ejemplos, permanecen clasificados bajo el proyecto Nightshade del TAP. Vamos a finalizar el vídeo. Como digo, se están agolpando las informaciones, hay muchas cada día muy importantes, y lo que tengo que decir es que queda más, queda mucho más. Cada día están apareciendo informaciones importantes y evidentemente estas informaciones forman parte del proyecto de desclasificación del asunto extraterrestre, y lo bueno que es todo lo que nos puede afectar, no solo lo que ya tenemos, explicar que este progreso no ha sido humano, en realidad ha sido una transferencia de tecnología, primero,
pero que hay más cosas que se tienen escondidas y que podrían hacer nuestra vida mejor. Con lo cual, bueno, pues le están contando a la gente que cuando se levanten y consigamos derribar a este gobierno horrible que hay en el planeta, pues podremos tener acceso a todas esas tecnologías. Así que mis libros en libros.rafapal.com. Aquí podéis ver extraterrestres. Yo creo que muchos lo deberéis leer porque no ha pasado de fecha todavía. Para comprarlo, rafapal69@gmail.com, books.rafapal.com, rafapal.com mi página, mi canal de Telegram, Noticias Rafapal, y para las donaciones en periódico@rafapal.com. Hasta la próxima, porque hay muchas más informaciones importantes.